Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien conduce y sus invitados. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. Son las 4 de la tarde con 2 minutos. Sean ustedes bienvenidos a Estado de los Estados, el programa que coordina la señora Lilia Arellano y que se transmite de lunes a miércoles aquí por Radio 620 y por toda la cadena Raza. Le damos la bienvenida, le doy la bienvenida, soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que haya buenas gracias y muchas tardes. Qué bueno que nos acompaña, hoy con una disculpa por parte de la señora Arellano. Ella pues está en una etapa que digamos que de recuperación después de un susto, o el segundo susto en una semana a bordo de un avión, y me ha pedido que estos días, después de una, por fortuna que no fue percance, que aconteció la semana pasada, pues sí está tratando de volver a encontrar su equilibrio nervioso, porque sí, imagínese usted, le dieron aterrizaje ahí en Cancún a un aparato grande de estos jets de aerolínea comercial, e inmediatamente después a una pequeña aeronave en la que viajaba la señora Arellano de Mérida a Cancún. Y bueno, ya se imaginará usted, espero que no se lo imagine cómo fue, las vueltas, las maromas que provocó la estela que deja este tipo de aparatos en la pequeña aeronave en la que viajaba la señora Arellano. Qué bueno, Lilia, ojalá que te recuperes pronto, que recuperes tu cuestión nerviosa. Y aquí estamos al pie del cañón. ¿Cómo le ha ido de metro? Usted seguramente viaja en el sistema de transporte colectivo. Y bueno, pues aún no cesa el escándalo de la ruta 12, la línea 12 del metro, que pues ha sido suspendida parcialmente en algunas de sus estaciones debido, dice la autoridad del propio metro, el señor Joel Ortega, a fallas que dejaron las empresas que se encargaron de construir esta línea. Un consorcio formado por ICA, un consorcio en el que también participó Carso, la empresa del señor Carlos Slim, y Alstom, una empresa francesa que ya tiene cierta experiencia en la construcción de transportes colectivos, tanto en París como en otros lugares del mundo. Esto de acuerdo al señor Joel Ortega, y ha respondido
el consorcio ha respondido que son cuestiones políticas, que se trata de echarse tierra de la presente administración a la anterior. Y hay quienes recuerdan que Joel Ortega pues fue ofendido en algún momento por Marcelo Ebrard, ya que lo despidió, ¿se acuerda usted seguramente? Lo despidió Joel Ortega en la primera parte del mandato de Ebrard al frente del gobierno capitalino, se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de aquí de la capital nacional. Y tras aquellos lamentables acontecimientos de esta discoteca News Divine, usted se acuerda, pues donde la policía pues no actuó de la mejor forma posible. Comenzó a anunciar una redada, provocó caos entre los asistentes jóvenes en su mayoría, adolescentes en su mayoría, a este centro de diversiones, escaparon en estampida y provocaron que con una puerta muy estrecha, un acceso, una salida muy estrecha, pues sobrevivieran heridos y lamentablemente fallecidos también en esta situación. Una decisión del jefe de gobierno de aquel momento, Marcelo Ebrard, para tratar de satisfacer los reclamos de los padres de familia y de la sociedad completa por ese accidente o incidente mal manejado por la policía, fue destituir a quien entonces la encabezaba, que era Joel Ortega. Joel Ortega, durante los últimos años del mandato de Ebrard en la capital de la República, pues se mantiene en el limbo político, por ahí andaba más o menos, hasta que lo rescata el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y en su campaña para la jefatura de gobierno, pues decide nombrarlo coordinador de la campaña. La verdad es que aquí entre nos, no se lo voy a comentar a nadie, Joel Ortega no desempeñaba totalmente ni formalmente ese papel, eran otros personajes los que en realidad coordinaban la campaña, pero el gesto de rescatarlo fue bien recibido por todos. Mancera y Ortega pues tienen una relación que hasta ahora es más o menos cordial. Y le digo que hasta ahora porque, fíjese usted, después de estos dimes y diretes, de este involucramiento de lo político en un asunto que debiera ser estrictamente técnico, pues en el equipo de gobierno del señor Mancera hay quienes están hablándole al oído y diciéndole que la cabeza de Ortega debe ser ofertada, luego de que inopinadamente, sin avisarle a Mancera, decidió suspender el servicio del metro en estas estaciones de la muy necesaria, ahora ya muy necesaria, línea 12 del metro que une al suroriente de la ciudad con el poniente de la Ciudad de México. Una línea que utilizaban en ese tramo suspendido alrededor de 400,000 personas todos los días. 400,000 personas que han quedado ahora afectadas por un servicio no tan eficiente como es el del metro, que presta la ruta de transporte público, los autobuses pues, del propio gobierno capitalino. Y pues a esas voces que están en contra de Joel Ortega, le aconsejan al jefe de gobierno que debe pues ofrecer esa cabeza y poner a alguien ahí que resuelva un problema que es verdaderamente técnico. Y aprovecho para saludar a mi compañero y amigo Víctor Sánchez Baños, que en este momento se incorpora al programa. Víctor, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con mucho afecto. ¿Qué dices? Víctor, hoy en tu columna, muy leída por cierto, hablabas de los problemas técnicos del metro precisamente. Fíjate que sí, la semana pasada estuve platicando con Bernardo Quintana, que es el presidente del Consejo de Administración de Grupo ICA. Me decía Bernardo que con él y con su hijo estaba con Alonso, y estuvimos platicando sobre qué es lo que pasaba con el asunto de la línea 12. Él dice que es un asunto estrictamente político. ¿Por qué? Porque le podían haber dado la oportunidad de que se siguiera, no suspender las actividades del metro, y dice, está seguro, pero digo, tú garantizas que es seguro transportar a los pasajeros en la línea 12 del metro, aquella a la cual está suspendido ahorita el trabajo, y dice Bernardo Quintana, sí, dice, lo aseguro. Digo, pero lo garantizas. No lo puedo garantizar porque nadie puede garantizar. No, entonces no hay seguridad de que al 100% de que la gente que viaje en ese sistema, pues viaje seguro, o sea, que no vaya a tener un accidente. Después yo hice un recorrido por la ruta, ¿ves? Y hay una curva que entra a un túnel, donde pues tienes que bajar muchísimo la velocidad. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues puede salirse el tren. Entonces dices, bueno, espérame, entonces, ¿es seguro o no es seguro? O sea, qué irresponsable fue Marcelo Ebrard, porque esa ya es mi conclusión, qué irresponsable fue Marcelo Ebrard
cuando por una parte, y yo no estoy exonerando de responsabilidad a ICA, ICA debía haber dicho, señores, no, pero cuando hace una negociación con un grupo chino para comprarle los trenes, y los trenes tenían un ancho de eje, o sea, donde van las ruedas del tren, que debían ser similar, más bien no similar, ser idéntico al que de las líneas de la ruta 1 y pues las rutas anteriores, las otras 11 rutas. Y no lo hizo. En cambio, sí se mete con el grupo CAF, que es un grupo español, y ya ese grupo le acepta más ancho el eje. ¿Para qué? Para que pueda transportarse más personas. Pero cuando ya la ruta ya estaba hecha. Una curva no es una curva nada más porque yo diga o porque un político decida. Una curva tiene razones técnicas, o sea, para que no se salgan los trenes. Acuérdate que en el trazo de esta línea, pues hubo oposición por parte de muchos vecinos que sentían afectada el valor de su propiedad si el metro pasaba por debajo o en el tramo elevado, muy cerca de sus propiedades. Creían que iban a perder plusvalía y por tal fue que ejercieron muchas presiones y provocaron que por cuestiones políticas, por satisfacer a estos grupos, pues se cambiara caprichosamente esta ruta y precisamente se crearan o se construyeran curvas como la que tú nos mencionas, ¿no? Y esa curva es muy peligrosa. Sí, por supuesto. Entonces, ahora, volver a retrasar la ruta 12 implica mucho dinero, implica afectar a más personas, que eso sería, o sea, tienes que quitarle su propiedad, expropiárselas para que pueda pasar la gente. Ahora, ¿qué es lo que también hay en todo ello? Para mí, existe aquí un asunto de moches. Y yo no puedo entender de que de pronto, en lugar de decirle Marcelo Ebrard y todo su grupo, entre ellos Enrique Orcasitas, que fue el director del proyecto durante los últimos 3 sexenios del gobierno, no 3 sexenios, los últimos dos sexenios, fundamentalmente los dos perredistas, del de Andrés Manuel, después el de Marcelo y en el primer año de Miguel Mancera, pues estamos viendo de que aquí hay algo muy extraño. O sea, ¿por qué razón me cambias las reglas del juego? Y lo dice también Bernardo Quintana, dice, bueno, vamos en sociedad con CAF, pero no significa eso de que nosotros hayamos aceptado el cambio de trenes deliberadamente. Los trenes, o sea, nos piden a nosotros ciertas especificaciones, cumplimos. Después viene otro problema. El asunto de darle mantenimiento a la ruta. Si dice ICA, no nos dieron chance de poder darle mantenimiento a la ruta porque nada más nos daban 2 horas, 3 días a la semana. O sea, nada más tenían ellos supuestamente 2 horas. Y yo le dije, ¿y cuánto era necesario? Dice, pues toda la noche. O sea, desde las 12 de la noche que frena el transporte hasta las 5 de la mañana. Dice, con eso, durante 6 meses le damos mantenimiento y no puede pasar nada. Le digo, entonces, por falta de mantenimiento se estuvo destrozando los durmientes, que son de concreto, por esa razón estuvo rompiéndose los rieles. Y dice, sí. Y después sale con una confesión no dada. Es porque nosotros necesitamos una máquina para darle, cuando los discos de los frenos, no me acuerdo cuál es la balata. Sí, para que puedan hacer los parejitos ilícitos, no sé cómo se llama eso, los discos de los frenos. Lo mismo pasa con los rieles. Entonces le tienes que quitar todo lo que se va haciendo como rebaba, todo lo que frena, lo que puede pues generar un problema al sistema. Se le llama alineación, o no, o sea, bueno, no me acuerdo bien el término, la verdad. Es una cuestión técnica. La cuestión es que ya después de esto es una máquina que hace ese trabajo y lo puede hacer muy rápido. Le digo, ¿por qué no lo compraron antes? ¿Por qué no nos han pagado 4.700 millones de pesos? O sea, el gobierno del Distrito Federal todavía no termina de pagarles al grupo o al consorcio que construye la línea 12. Primero. Segundo, ya hay una amenaza por parte del gobierno del Distrito Federal de ejercer lo que son las fianzas. Todo este tipo de obras implica una fianza. Claro. Le pregunté a Bernardo Quintana, ¿de cuánto es la fianza? De 1.750 millones de pesos. Dice, por vicios ocultos. Le digo, ¿y cuáles son los vicios ocultos? Y le dije, yo entiendo bien de que los vicios ocultos están ocultos, por eso nadie los puede ver, ¿no? Claro. Pero, ¿cuáles son los vicios ocultos que podrían ser? Dice, no sé. Dice, pero todavía falta de que por asuntos políticos nos vayan nosotros también a involucrar. Ahora, le digo, ¿por qué siempre cuando ICA estaba, no es la primera vez que se ve envuelta en un escándalo? Le dije. Y en esta ocasión sí salen y dicen que no.
O sea, estamos hablando de que cada momento hay problemas con ICA en cuanto a la calidad de obras. Sí, mira, yo he visto obras de ICA en la República Mexicana que son de dar pena. Sí. Sí, mal terminadas, con problemas técnicos, por supuesto. Y tú ves obras de ICA en Estados Unidos, por ejemplo, que no tienen ninguna falla, está todo lisito, muy bien. Aquí todavía vas por el segundo piso, la parte que les correspondió a ellos, que es la autopista urbana del sur, Sí. y todavía ves tablones y todavía ves ahí tarimas de que parece que la obra todavía sigue en construcción. O cuando llueve, o sea, es que a los coches que pasan por abajo, aquellos que no pagan la cuota, les cae lodo, les cae cal, Sí. o sea, les maltratas el automóvil. Así es. Bueno, tú hablaste de los problemas técnicos. Si tú me permites, después del corte comercial que nos está mandando nuestro productor, te hablo yo de los problemas políticos de ICA. Ándale, que son muchos también. Radio 620. Radio 620 presenta su nueva serie de discos compactos. La música que llegó para quedarse. Every night I hope and pray a dream lover will come my way. 100 selecciones musicales, reunidas en 5 CDs de colección con lo más selecto del catálogo de oro de esta emisora. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. La música que llegó para quedarse. Una colección con el sello distintivo de Radio 620. Los trabajadores de la radio y la televisión nos sumaremos militantemente a la 135 Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, que tendrá lugar el 28 y 29 de marzo en Guadalajara, Jalisco. Será presidida por el secretario general don Joaquín Gamboa Pascoe. Los trabajadores etemistas llegaremos activos y con agenda puntual para promover el empleo entre los jóvenes, fortalecer el sistema de pensiones y, sobre todo, defender los derechos laborales y las instituciones clave como el Seguro Social y el Infonavit. STIRT CTM, Sindicato de Vanguardia. Niños, él es Pablo. Carlita, déjalo sentar a tu lado. Marta abrió un espacio para que un niño pudiera tomar clases. Doña Marí, aquí le hago un huequito para que venda su pan. Jesús abrió un espacio en su tienda. Señor, venga, siéntese por favor. En la clínica, Carmela liberó un espacio para don Tomás. En México, las mujeres abren espacios todo el tiempo. Es momento de que tengan más espacios en las decisiones de nuestro país. Más mujeres en el Congreso suman más para México. Instituto Nacional de las Mujeres, Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Son 4 de la tarde con 18 minutos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Estado de los Estados. Estamos platicando con usted, Víctor Sánchez Baño y su servidor Francisco Rodríguez. Y Víctor, nos platicabas hace un momento pues de los problemas, evidentemente existen problemas técnicos de la línea 12 del metro, pero los políticos que involucran a ICA, fíjate, ICA es una especie de cooperativa, ingenieros civiles asociados. Así es. ICA se crece, se hace realmente cuando comienza a construir en el extranjero, en Colombia. En Colombia construyó muchísima obra. Y justamente quienes ligan la presencia de esta Pablo empresa Escobar, ¿no? con Pablo Escobar y con otros personajes que hicieron mala historia negra. Con otro que fue el que Colombia. ordenó el asesinato del presidente, del candidato presidencial colombiano. Sí. No recuerdo ahorita los nombres. Sí, se me fue el nombre también. Sí, también no, pero estamos hablando de que este hombre de apellido, el narcotraficante de apellido alemán, pues supuestamente él había él era uno de los políticos en su momento que la jugaba muy bien con Pablo Escobar Gaviria, y habían hecho una muy buena trama política para hacer negocios. Entre los grandes negocios fueron la construcción, y hicieron varias obras de infraestructura, tanto hotelera,
que era la que estaba dejando en Cartagena de India, en Sobre Cali. todo. Sí, en Cartagena Precioso de India, Cartagena. Y pues fue una cuestión impresionante. Ahora, esto es lo que se dice, se comenta y se rumora, ¿no? Porque Sí. no hay pruebas. Pero bueno, ICA siempre ha hecho, pues a través de Gilberto Borja en algún momento, relaciones públicas y relaciones políticas sobre todo. Pues Gilberto fue director de Nacional Financiera. Además entonces, después de haber dejado ICA, pues se va a Nacional Financiera por muchos favores recibidos por parte de quienes lo favorecieron. Y bueno, ICA tiene mucho que ver con las decisiones que se tomaron en la línea 12 del metro. Para empezar, habría que recordar que quien inicia el sexenio de Ebrard en el gobierno capitalino como encargado de obras del metro es un ingeniero que se llama Servando Delgado Gamboa, un técnico que tenía muchos años manejando cuestiones del metro, pero lo despide Ebrard. ¿Y sabes por qué lo despide? Pues porque se equivocó presupuestando la obra de la línea 12 en 17,000 millones. Y no eran 17,000 millones, tenía que salir en 24,000 millones. Claro. Se equivocó por 7,000 millones de pesos y entonces dijo, no es posible que me hayas presupuestado de menos, así que te vas. Imagínate a alguien que es técnico. Equivocarse por 7,000 millones. Pues no, como que no. Estamos hablando de equivocarse por casi el 40%. Aquí vemos que hay 7,000 millones que quién sabe por qué se infló tanto la obra, ¿no? Y bueno, corren a Servando Delgado Gamboa. Quien lo corre, ¿te acuerdas de Jorge Arganis? Que era secretario de Obras. Claro. Jorge Arganis, sí, secretario. Sí. Pues él lo corre. Y Arganis es el que nombra a Orcasitas como director del proyecto del metro. Enrique Orcasitas, que es hermano de Luis Orcasitas, vicepresidente de construcción de ICA. Y también Enrique Orcasitas trabajó en ICA. Y también trabajó en ICA. ¿Y sabes quién también trabajó en ICA? Arganis. Sí. Arganis fue durante muchos años el secretario particular de Bernardo Quintana, del viejo Bernardo Quintana. Sí, del de Adeveras. Del de Adeveras. Sí. Entonces, ¿cómo se tomaron las decisiones del metro? ¿Las tomó ICA o las tomó realmente el gobierno del DF? Porque a mí me hace sospechar muchísimo que todo este involucramiento de funcionarios públicos con una empresa madre, de la que han salido todos, que es Ingenieros Civiles Asociados. Fíjate que le comenté eso a Quintana, le digo, mira, los hermanos Orcasitas trabajaron en ICA. ¿Quién empezó? No, mira, sabes que también Gilberto Borja, en fin, muchos santones, porque aquí ya sabes que en México nos gusta hacer santones, sí, hacemos claro. a Goldenberg, sí, como que la octava maravilla sí, de la democracia. El padre de la democracia. Del padre de la democracia, cuando en realidad fue un cuate que daba las credenciales de elector a gusto del que era presidente de la República en ese momento, que era Ernesto Zedillo, en fin, ya para qué seguimos en esos temas, ¿no? Pero vamos al tema de aquí de los santones de la construcción. Precisamente ICA sí tiene infiltrados a muchos, o en este momento a muchos dadores de obra. Aquellos que se encargan de decirte, mira, ¿sabes qué? Súbele un poquito o bájale un poquito para que logres tú tener el contrato, ¿no? Mira, la transparencia, aquí que dice que luego Transparencia Mexicana, a la cual yo le tengo sus dudas, de Jesús Silva, de Jesús Reyes Heroles, ¿ves? Jejeje. El jejeje. González Garza, perdón. Sí, ¿verdad? Sí, Reyes Heroles, jejeje. Fíjate que este personaje, bueno, al final, vamos a ver, ¿qué es lo que me entregas tú como resultado de cada una de estas obras? Muchas de las personas que estuvieron trabajando en ICA se fueron a otras constructoras. Curiosamente, los grandes escándalos manejados por constructoras en México, incluso, no se olvide, hay un punto donde se toca también oceanografía, con otro funcionario, ahorita no recuerdo el nombre, también está involucrado con ICA. Las obras que se dieron en casi todo el país, de pronto se le dan a ICA. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos, el secretario de Obras de un estado, pues estuvo trabajando en ICA. Yo no sé si sea coincidencia, yo no creo en las coincidencias, la verdad, por cierto. Pero yo no creo que sea coincidencia el simple hecho de que un funcionario en el gobierno, yo recuerdo uno que por cierto hace algunos años, creo que fue en el estado de Veracruz, le dieron una obra para construir toda una serie de caminos de terracería. Fueron en total algo así como 1,500 kilómetros de caminos de terracería. Yo me pregunto, ¿1,500 kilómetros de caminos de terracería? ¿En dónde? ¿En Veracruz? ¿Y sabes qué fue cada kilómetro? Para unir Veracruz con Dubái, seguramente. Yo me imagino que sí, ¿no? Sí, y por terracería a través del mar, ¿no? Imagínate, o sea, estoy hablando de algo que es increíble, o sea, de ese tipo de cosas.
Y al final yo dije, ¿dónde están los camiones de terracería? Porque un día dije, voy a conocerlos, ¿no? Me encontraba en el estado de Veracruz cuando todavía... pues fue precisamente la administración pasada, con Fidel Herrera Beltrán, y me doy cuenta de que, le digo, oye Fidel, ¿dónde están? Le dije al gobernador, ¿dónde están los camiones de terracería que construyó ICA? Y me pregunta así con tanta, dice, pues por ahí deben estar, ahí andan. ¿Cómo que ya andan? Digo, ¿dónde están? O sea, porque eso no es un asunto. Por eso cobró ICA varios, como un poco más o menos como 3.400 millones de pesos. Mira, ¿qué pasa, Víctor? Esto vamos a dejar un mero terreno de la sospecha. ¿Qué pasa? Pues que ICA, por ejemplo, hace una aportación a la campaña de determinado político que aspira a la gobernatura de su estado. Y ahí te van unos fondos, y hay que cuando seas gobernador, que lo vas a hacer, mi hermano, pues ahí me das la Secretaría de Obras, ¿no? Así es. Así pasa. Y entonces, por eso ves que en muchos estados, efectivamente, los encargados de la obra pública, de construir la obra pública, de invertir los recursos de nosotros los contribuyentes en obra pública, pues vienen de estos grandes emporios de la construcción en México. Emporios que son de saliva, que lo vemos en los resultados de las obras. Las obras son de pésima calidad. Cobran como si estuvieran haciendo estos trabajos en el primer mundo, pero nos entregan obras de tercer mundo y de cuarto patio y de quinta categoría, para seguirnos con la numeración. Sí, mira, la numeración, ¿no? Pero sabes, tercer patio, cuarta categoría y quinto patio. Quinto patio. Sabes que todo esto nos lleva nada más a algo. De verdad, yo creo que sí deben haber empresas muy grandes y muy fuertes en México. Pero cuando ya hay un conflicto de intereses, espérame, no tienes tú derecho para estar en un concurso si tienes tú al hermano metido como secretario de obras o como el que te va a dar el concurso, en el caso de Orcasitas. Porque al final de cuentas el que dio el concurso fue Orcasitas. Por eso se lava las manos hoy Marcelo Ebrard. Yo no sabía. Oye, por el amor de Dios, entonces, o uno de dos. O eres corrupto o eres un imbécil. Escoge. Yo creo que es corrupto. Sí. El imbécil no tiene un pelo. No, pero como imbécil no lo meten a la cárcel, ¿no? Ese es el asunto también. O sea, él está ahorita tratando de lavarse todo lo sucio, toda la porquería que hay alrededor de la línea 12, que está afectando a más de 500,000 de personas que no pueden transportarse a tiempo, de que están tomando autobuses y no son suficientes los autobuses. Pero yo creo que la medida que tomó Miguel Mancera es adecuada. ¿Por qué? Pues óyeme, si hay el menor indicio de que hay riesgo de un accidente, ¿sabes qué? Freno la obra. Claro. A pesar de lo que diga Bernardo Quintana. A Bernardo Quintana, Isaac, lo conozco de hace como 10 o 12 años. A su hijo hace como 4. Los conozco, pero también sé de cómo son. O sea, son gente de negocios. A ellos no les interesa si una persona se muere. ¿Cuántos obreros han muerto en las obras que han hecho? Y yo no he visto un homenaje al albañil por parte de ICA. No le he visto que digan, ¿saben qué? A cada obrero le estoy dando un seguro de vida para salvarle, pues cuando hablamos de la manutención de sus hijos. No, son totalmente fríos en ese sentido. Y en muchos otros. Y en muchos otros, porque es el dinero así, es de frío como una moneda de un peso, ¿no? Y mira, y como invirtieron en la campaña de fulanito, pues cuando fulanito les exige que entregue obras que de verdad valgan lo que se les pagó, pues ahí dicen, como de la vista gorda, hermanito, que al fin tú y yo somos socios. Claro. Ahí nos repartimos el moche. Y eso es lo que ese es repartirnos el moche. Mira, lo que pasa, moches en este país. Son a diestra y siniestra. Muchos moches. Muchos moches. Yo recuerdo hace poco que vi yo a Grupo Mexicano de Desarrollo de los Ballesteros. De los Ballesteros, que Crescencio Ballestero, el fundador de esta estirpe, él fue uno de los dueños de Mexicana de Aviación. Él lo dejó quebrada Mexicana de Aviación, como otros muchos, pero siguió volando. ¿Por qué? Porque de alguna manera los gobiernos veían de que pues era salvable la situación. Sí, los le perdonan. Los contribuyentes le entrábamos, y los políticos se llevaban una mochadita. Así es, también de ese asunto. Mucho, y con otros empresarios, o sea, porque de la mano van empresarios y políticos. Aquí Crescencio Ballesteros crea una gran empresa constructora que es Grupo Mexicano de Desarrollo. Ese Grupo Mexicano de Desarrollo también, con muchos toques, toca muchas aristas también de ICA, donde pues muchos de los ingenieros pues se comparten ingenieros y también se comparten muchos negocios. Claro. Aquí estamos viendo de que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue quizá antes con Miguel de la Madrid, se empezaron a darse negocios impresionantes.
llegaron a quedar endeudadas. Hubo una crisis, la crisis del 95 llevó a la quiebra a muchas empresas constructoras. Y a muchas familias. Estamos hablando, por ejemplo, de Tribasa de David Peñalosa. Esta empresa que David Peñalosa, que ahora sí es como casi santón también de la construcción, era un auténtico, voy a utilizar una palabra, pero espero que si me está escuchando David, creo que ya te lo había dicho yo antes, eres un auténtico bandido. Nada más súbete a la autopista que maneja un tramito de México a Toluca y que es la más cara de todo el planeta. Sí, la más cara que de pronto, curiosamente, se la quitan a Tribasa. ¿Y sabes algo? Se la dan a otra empresa donde el dueño es David Peñalosa. Claro. Por el amor de Dios, o sea, nos ven la cara de... Eso no se vale, ¿no? ¿Y qué David Peñalosa no tiene nada que ver con Raúl Salinas de Gortari? También, o sea, tiene que ver, primero con Ricardo Salinas, perdón, con Raúl Salinas de Gortari, sí. Y también, por si fuera poco, con Ernesto Zedillo. Pero cuando le perdonan la vida fue Vicente Fox. Le perdonan la cárcel. Anduvo huido, ¿no? Mucho tiempo anduvo huido. Pero se la perdonó Fox. Como hoy anda huido también Gastón Azcárraga. ¿Y qué ha pasado? Oye, y que ya se fue a entregar Yáñez, el de oceanografía, ¿no? Sí, dicen que se entregó porque está libre de todo pecado. Pero, ¿sabes algo? No tienen elementos la PGR todavía para mantenerlo y consignarlo. O sea, lo quieren retener todavía un rato. Es que pidan datos a Citigroup, ¿no? Allá en Nueva York. Vamos a una pausa, Víctor. Nada más con eso. Vamos a una pausa en lo que nos mandan los datos desde Nueva York de Citigroup y enseguida volvemos aquí a Estado de los Estados. XCNK, Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Todos los días me preparo para la carrera más importante y siempre tengo en mente mi meta. Y así como hago con el maratón, a mi Afore también le meto dedicación y muchas ganas. Por eso nunca pierdo de vista mi objetivo. La meta es tener el mejor retiro. Tu Afore es tu responsabilidad. CONSAR. Llama al 01800 5747 y visita www.consar.gov.mx. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Gracias por continuar con nosotros aquí en Estado de los Estados. Oye, Víctor, pues esto de la preponderancia
Sí, de que Telmex, que es preponderante y que lo iban a meter en cintura y que pues esto era para beneficio de toda la sociedad. ¿Ya viste las declaraciones hoy del secretario de Comunicaciones y Transportes? Pues oye, dice que hasta dentro de 3 años dejarán de costar las largas distancias. Hoy pagamos una fortuna por largas distancias. No sé si te has fijado, tú que vives en el Estado de México, cuando es una llamada de celular al Distrito Federal te están cobrando larga distancia porque estás en otra célula. Estás en roaming. En un roaming dentro de la misma ciudad prácticamente, independientemente de los límites geográficos. La verdad es que estamos en una misma ciudad, así estés en el Estado de México, en el Distrito Federal. Y ya te está cobrando larga distancia porque llames del Toreo, que está en Naucalpan, aquí a la colonia Roma, y es una larga distancia. Y bueno, pues se dijeron que con esta decisión del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de declarar preponderante a la empresa del señor Carlos Slim, bueno, a las dos empresas, América Móvil, que maneja Telmex y Telcel, pues que íbamos a resultar inmediatamente beneficiados los consumidores de sus servicios, pues hasta dentro de 3 años. ¿Y qué tal si en el lapso, a ver, Víctor, tú que manejas esto, qué tal si se amparan? Sí, se pueden amparar, o sea, no te puedes amparar, lo único contra aunque no te puedes amparar, y donde no hay ni voz divina, o sea, ni Dios puede meterse, es en el asunto fiscal. O sea, si tú quieres pero también creo que aprobaron algo los legisladores en el periodo anterior, únicamente en materia de telecomunicaciones ya te puedes amparar. ¿Sabes que sí te puedes amparar? ¿Ah, sí? Siempre y cuando no sean las concesiones de otorgamiento de concesiones. Ah, ok. Si tú me declaras que soy tampoco te puedes amparar con este asunto de preponderancia. Ojo, porque ya son decisiones del instituto. El instituto tiene facultades para decir eres preponderante o no. El caso es de que el amparo opera, en este caso, cuando llega alguna sanción. Entonces yo me amparo contra la sanción. El hecho de que me digan que es preponderante es como cuando va una chica y le dicen, oye, qué fea estás. La otra dirá, estoy bonito, estoy fea, me tiene sin cuidado, ¿no? Claro. O quizá le pegue un poquito en el ego, en la marca. Pero en el caso de Telmex, no creo que esté muy preocupado Carlos Slim porque le digan que es preponderante. Pues ya lo sabíamos, por ¿no? las cosas, todos lo sabemos. Sí, vamos, todo mundo sabemos que ellos tienen el control. El 80% de las líneas fijas maneja Telmex. Y el 75% de las celulares. Pero ¿sabes qué? En el caso de las líneas fijas es lo menos importante. ¿Por qué? Porque nadie está interesado en meterle dinero a las líneas fijas. Ya no, ¿verdad? Cada vez menos. Pues ¿para qué? O sea, ya la tecnología ya te lleva a otro ámbito, a otro escenario. El escenario es la banda ancha, y la banda ancha es lo que tienes que manejar, misma que va ya dentro de poco a estar a través del sistema. Fíjate que ahora hay conmutadores virtuales. Sí. Tú tienes tu conmutador, claro, tienes que cambiar los números que actualmente tengas, y entonces en un solo conmutador puedes tener los teléfonos de tu oficina, tu teléfono celular y los teléfonos de tu casa. Así es. Y entonces tú desde un solo teléfono puedes contestar cualquiera de todos ellos. Y te cuesta el servicio telefónico nada. Nada. Lo que te cuesta... Nada más te cuestan las líneas y el servicio el servicio del conmutador. Exactamente. Y hasta ahí. Pero como las llamadas son por internet, ya no te cuestan. Ahí está la clave de todo. Todo el objetivo, o sea, lo que los grandes empresarios están poniendo los ojos, no es en las líneas que están aquí, los postecitos de la esquina. Los que están aquí afuera. No. Como dirían algunos de los técnicos, la última milla. La última milla es del puesto, del poste a tu casa. Sí. O sea, ya no hay interés en esto. Todavía existe, o sea, lo estamos usando, pero esto ya va de salida. ¿Qué pasa en el mundo? Gran parte de las ciudades muy civilizadas, ciudades europeas, por ejemplo el caso de Alemania, ya no estás utilizando líneas fijas. El uso de líneas fijas está en estos momentos como del 8 al 9%. El resto son líneas que van, ya sea por señal de radio, por señal de televisión, o sea, por la banda ancha, que es al aire, al final de cuentas. Eso es lo que nosotros debemos estar ya pensando. Carlos Slim no está preocupado para nada, de verdad, en que le quiten la telefonía local. Eso no. Claro. Pero tampoco están interesados el resto de los actores en meterse en la telefonía local. ¿Por qué? Porque se representaría inversiones de 7, 8 mil millones de dólares, los cuales no los vas a rescatar. Ahora, ¿qué es lo importante ahora? Son las famosas tecnologías de la fibra negra. Para decir, bueno, ¿y qué es eso de la fibra negra? ¿Qué no es la fibra óptica? No. ¿No? ¿Ya no es fibra óptica? Ya no, es otra. ¿Ya está rebasada la fibra óptica? Rebasada. La fibra óptica, sí, tienes razón, la fibra es óptica, puede estar manejando gran cantidad de datos, voz, datos e imágenes.
Pero la fibra negra puedes eso multiplicarlo por 100 o hasta 1000 veces. O sea, lo que maneja la fibra sí. óptica ya es muchísimo. Sí, ya es muchísimo. Entonces, estamos hablando de la fibra negra 1000 veces mil más. veces más. Qué Sí. barbaridad. O sea, estamos hablando de tecnologías, y la fibra negra nada más han licitado 2 hilos. En el país se tienen alrededor, y la tiene la Comisión Federal de Electricidad, es la propietaria de esa fibra negra, tiene alrededor de 180 hilos, no me acuerdo bien el número exacto, porque son cuestiones muy técnicas, pero eso está sobrado. O sea, el país ya con eso transmitirías voz, dato, televisión, alta velocidad, etcétera, la mejor tecnología que pudiéramos tener los mexicanos. ¿Y nada más ahí. Conectándote al enchufe de la luz? Al enchufe de la luz, así es. No te conectarías a una ¿Yo no necesitas un aparato especial? No necesitas nada. Te conectas ahí y tus aparatos, obviamente tú tienes un codificador de información. Claro, porque si no... Sí, pues nada más me conecto mi dedo, salgo ahí viendo televisión. Conectas tu dedo y ya... Sí, ya veo televisión. Fíjate que ese es el asunto que debemos estar preparándonos los mexicanos. Oye, ¿y la CFE no lo ha dado a utilizar alguna empresa privada? Sí, tiene dos ¿Ah, ya sí? las dio, dos las dio. ¿Las concesiones? Dos concesiones. Son en total, no recuerdo, te digo, el número de hilos, pero creo que son 34, 100, o sea, no recuerdo el número, perdón, porque son cuestiones ya muy técnicas, Sí. pero no ha dado más que 2. O sea, son decenas de hilos que hay y nada más han entregado 2. Estos 2 son suficientes para que en estos momentos puedas tú transmitir voz, dato e imagen a alta velocidad. ¿Qué significa alta velocidad? De que tú puedas bajar en tiempo real, por ejemplo, una película de alta definición, de ultra alta definición. Estamos hablando de un 3D de ultra alta definición. Entonces estás viéndolo en tiempo real. No es necesario que primero bajo una parte, como le llaman el buffer, y después estoy esperando a que regrese y luego puede haber un... Eso sucede un poco con Netflix, ¿no? Tú, dependiendo de la conexión que tengas en tu casa, pues puedes ver las películas de corridito, ¿no? Sí, pero nada más que no son de ultra alta definición. Parecen piratas. Así empiezan con cuadritos. Pero ¿sabes algo? Puedes tú ya verlo. En Estados Unidos, por ejemplo, en algunas regiones donde tú ya tienes contratado el servicio de alta definición, de alta velocidad, ya puedes verlo, ¿verdad? De verdad, o sea, estamos hablando de 3D, que es una tecnología con un disco de 3D, debe ser pues aproximadamente unos 10 gigas. Entre 8 y 10 gigas, ya puedes bajarlo completito y verlo en forma inmediata. Hacia eso están apostando los grandes empresarios. Por eso es cuando dicen, están peleándose por la tercera y la cuarta cadena. La verdad, el que sabe de esto, sí está interesado para tener también pues un nicho de mercado importante, sí, la presencia. Pero eso no es el gran negocio. Ahorita es el negocio, ¿por qué? Porque las televisoras de Televisa, Azteca, los canales también que se encuentran en UHF, pues tienen ahorita un nicho de mercado y publicitario muy importante, pero se está acabando. Sí. Y estamos hablando de que en un término de unos 10 a 15 años ya no vamos a tener, la televisión va a ser por lo que tú quieras ver a través de un sistema de tu propio aparato. Platicaba yo con Nicolás Negroponte, que es pariente del otro Negroponte, el espía, ¿no? Ya sabes quién. Pero él es un catedrático del MIT. Y es uno de los gurús del futuro. ¿Qué es lo que viene? Dice, las comunicaciones, lo que hoy estamos viendo de comunicaciones, cada día vamos a utilizar más cantidad de datos en un solo hilo, por llamarlo de esa manera. Tenemos una banda de ancho, que es de banda de ancha de comunicaciones, que son aéreas, estamos hablando tanto celulares, etcétera. En esa banda de ancho, en ese ancho de banda, perdón, tú puedes mandar toda la información que tú quieras y tener todavía un cachito importante del 30% que lo puedes utilizar para el futuro, es que te está alcanzando rápidamente, o para servicios de gobierno, que tendrían alto encriptamiento. ¿Para qué? Para que no puedas tú tener acceso a espías. Todo esto lo estoy hablando, quizás sea muy técnico, discúlpenme si no lo estoy explicando como debe ser. No, es perfecto. Pero es muy importante ver que tendremos que prepararnos para eso. Hoy sí tenemos televisión, la televisión abierta está al alcance de materialmente todo el que tenga un aparato. Pero ¿qué es lo que viene? Eso es lo que están apostando los empresarios. Se lo está apostando Ricardo Salinas de Azteca, Emilio Azcárraga de Televisa, los Vázquez Raña del Canal 28, lo está apostando también los Vargas, Multivisión, Carlos Slim. ¿Ves? Multivisión ya está salvando. Arroyo del Financiero. Arroyo del Financiero también, y algunas otras estaciones de muy grandes cadenas de radio están apostándole también para entrar a esto. Nosotros también. Sí, Estado de los Estados pronto también va a estar. Vamos a apostarle también por una cadena. El Estado de los Estados. Pero tenemos que irnos a un comercial, si no, ¿con qué? Sí, ¿con qué vamos a entrarle?
Radio 620. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí, por Radio 620. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. Cuando estamos estresados más de lo normal, nuestros aprendizajes se alteran y comenzamos a cometer muchos errores. Por tanto, dejamos de aprender. Utiliza esta música para aliviar el estrés que te mantendrá en estado de equilibrio y balance al aprender. El paquete. Alivia tu estrés. De la doctora en Filosofía y Educación, Luz María Ibarra, incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. ¿Pamela es un cuento? Claro, hijo. Hubo una vez una casta de caballeros muy valientes que deslumbraban por su heroísmo. Sus armaduras azul grana. ¿Como Xavi del Barça? Sí, como los del Barça. Iniesta, Piqué, Messi. Leer te hace grande. Diviértete leyendo. 20 minutos al día. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Los senadores de la República aprobamos la reforma política, la cual fortalece a las Procuradurías de Justicia para que se persigan los delitos con mayor eficacia y los mexicanos vivamos más seguros. Ahora estamos trabajando, analizando puntos de vista y escuchando a los expertos para concretar las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio 620. Cuatro de la tarde, 47 minutos. Qué rápido se fue la hora, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ya se fue. Sí, bueno, este programa se hace por usted y se hace para usted. Así que le agradecemos muchísimo sus llamadas. Gracias a Manuel Munguía. Dice que la corrupción y la compra de votos son la esperanza para políticos podridos en el 2015, cuando hoy no se sostiene ninguno de los partidos por sus inmundas acciones para tener acceso al poder por el poder. ¿Quién en su sano juicio y con honradez, además de conciencia social, podría votar por el PRI, PAN y PRD? Los partidos chiquitos solo recibieron las migajas de los más de 5,000 millones de pesos que el PRI desperdició para encumbrar al actual mandatario, que es un verdadero fraude, que con el legislativo y sus pactos diabólicos están acabando no solo con la Constitución del 17, sino con la misma patria. Hoy la pobreza, la incertidumbre y la violencia son el único que progresa en México, coronando a la muerte. Y envía saludos al equipo, don Manuel Munguía. Gracias, don Manuel. Fíjate que lo que está diciendo don Manuel Munguía es muy importante. ¿Sí? Estamos viviendo una partidocracia, o sea, el poder de los partidos políticos. ¿Quiénes eligen a nuestras autoridades electorales? Los partidos políticos. ¿Quiénes eligen al final de cuentas una terna que manda al presidente, pero que al final de cuentas eligen a los ministros de la Corte? Los partidos políticos. A los miembros, a los consejeros del Instituto Federal Electoral, a los consejeros políticos, a los de la COFECO, a los de COFETEL, el IFETEL, perdón. Bueno, y además, la proliferación de estos órganos autónomos, ¿no? Sí. Como que el Estado es incapaz de hacer su tarea y por tal tiene que nombrar organismos autónomos porque ha perdido credibilidad? Porque el Estado no tiene credibilidad. Así es. Y luego los autónomos tampoco van a tener credibilidad, ¿eh? No tienen credibilidad ni los partidos políticos. No, bueno, creo que, mira, después de esos, ni el ejército todavía tiene más credibilidad de que los policías, que los curas, en fin. Que los medios de comunicación. Los medios de comunicación. También había que ser... Sí, autocríticos en ese autocrítico, sí. La señora Mercado dice, los invitamos a la charla con el periodista francés Jean-François Boyer, una plática que se llama La desinformación de Venezuela y Ucrania, sábado 29 de marzo a las 11:30 am en el Parque del Cartero de la Colonia Postal, entre Andalucía y Postales, cerca del metro
de Villa de Cortés. Algún día vamos a platicar bien porque es un tema, el asunto de Ucrania y el asunto de Venezuela. De todos modos, estas pláticas que organizan tus amigos del Buzón Ciudadano son espléndidas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Todos los sábados ahí en el metro, cerca del metro de Villa de Cortés. Sí. Don José Suárez dice que Eduardo Valle, en su libro Segundo Disparo, en la página 249 para mayor precisión, afirma que Carlos Salinas tiene responsabilidad directa en el asesinato de Colosio y que un juez podría dictarle orden de aprehensión como autor intelectual. Les pregunto, ¿qué les parece? Mira, yo lo que creo, bueno, sabes que es que más que pues yo estaría loco, hubiera estado loco Carlos Salinas de haber mandado matar a Colosio. Ahora, de que después cometió una serie de estupideces porque le ganó el pánico al final, y donde pues él no se dio cuenta de que le impusieron a su sucesor, que fue Ernesto Zedillo, pues entonces, hasta que ya pasan las elecciones, dice, ay, me acaban de matar al próximo líder del Congreso que le iban a poner, que era su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu. Yo tampoco creo que haya sido Raúl el que lo haya mandado matar, pero ¿sabes qué? Sí, creo que son decisiones de asesinatos de Estado. O sea, gente dentro del gobierno fueron los que mataron tanto a Colosio, tanto a Ruiz Massieu, y en fin, todo ello. Eso también lo platiqué, por cierto, con el búho Eduardo Valle hace algunos años, claro. Y me dice, estoy de acuerdo contigo, pero lo único que es cierto son los balazos. Ah, pues sí, lo único que sabemos es que está muerto Colosio. Claro. También Ruiz Massieu. Bueno, yo platiqué alguna ocasión, recuerdo una comida muy, muy sentimental con don Luis Colosio, el padre de Luis Donaldo, entonces senador de la República, ya fallecido también don Luis, y él decía, si a mí me roban mi reloj, y yo veo que usted trae mi reloj, pues usted me robó mi reloj. Si a mi hijo lo matan por la presidencia y Ernesto Zedillo está en la presidencia, pues ya sé quién mató a mi hijo. Así es, así es. Él siempre culpaba a Ernesto Zedillo, y yo creo que también, como autor intelectual, a José María Córdoba Montoya. Yo creo que ahí está la clave de todo. Un tipo que desaparece en el mapa. ¿Qué era lo que querían? Bueno, yo tengo mi teoría, ¿no? ¿Qué quería? Perpetuarse Carlos Salinas a través de Luis Donaldo Colosio, quería perpetuarse en el poder. Para esto maneja también y matan también a su cuñado, que iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu. Y al mismo tiempo, fíjate, ya con esto le pegas a dos, al Ejecutivo y al Legislativo. Dejas a Ernesto Zedillo, yo no, digo, en lo personal no creo que haya sido el asesino. Ernesto Zedillo llega y le da en la torre a la Corte. A la Corte, da un golpe a y los tumba, tres, en aquel entonces eran 18 magistrados, perdón, sin ministros de la Corte, tumba 17 y deja nada más a uno. O sea, cuando son intocables por Constitución, inamovibles. Y por si fuera poco, ya después, para acabar con el poder de Salinas, lo mete a la cárcel al hermano y le dice, ¿sabes qué? Te me vas. Él estaba haciendo, ¿te acuerdas lo de la huelga de hambre, en Monterrey? Sí, cómo no. Una huelga entre comillas. Entre comillas, no, porque entre comidas. Sí, entre comidas. La huelga de hambre la hizo entre comidas, nada más. Entonces, en esa ocasión, le preocupó muchísimo a Zedillo. Yo estuve, bueno, es porque hay que platicar muchas cosas sobre el asunto de la detención de Raúl Salinas de Gortari, cómo participa el panista, el que fue Procurador General de la República, Lozano, y cómo se va armando durante una semana. En esos días, coincidentalmente, yo estuve en Los Pinos. Bueno, pero mira, platicaremos eso mañana, ¿no? Porque el tema de Colosio, que también está vigente en estos días, pues es muy, muy apasionante. Yo creo que todos tenemos una opinión. ¿Y qué te parece, Víctor, si mañana la platicamos con gusto? Tomás García dice, admirado don Paco, dice, en una de sus columnas, creo haber entendido que Gil Díaz se robó las pensiones. Si es así, ¿nos podría explicar más ampliamente? Felicidades. Gracias. Sí, cómo no, lo platicamos también mañana, si le parece, con muchísimo gusto, cómo se robaron todas las pensiones de muchísimos trabajadores. Don Carlos Sánchez le pregunta a Víctor si tiene familiares en Pinotepa Nacional. No, fíjate que no tengo. Bueno, hay muchas personas de apellido Baños en Pinotepa. Tengo familiares en el estado de Hidalgo. Rubén Pinto, sí, allá también hay muchos baños, por cierto, en Pachuca y Pachuquilla. Rubén Pinto, por lo menos ya sabemos que en todos los partidos hay rateros y nosotros decidimos a quién queremos que nos robe. Bueno, está bien, ¿no? Sí. Está bien. Patricia Quintana nos llama de Tlaxcala, dice que todas estas constructoras son distribuidas por la presidencia. Todos los gobiernos son corruptos, sin preparación. Deberían de observar todas las obras mal hechas, no nada más el metro. Han destruido muchos monumentos. Felicidades por su programa, es el único que no habla a favor de Peña Nieto. Toda la radio y televisión hablan de Peña. Dice Man Infante, ¿qué le pasó a Lilia Arellano? ¿Dónde está? Bueno, ahorita está en Quintana Roo
y seguramente ya está la próxima semana con nosotros. Sí, la próxima semana estará con nosotros. Es para que también ir y venir, digo, Sí, es una arriba del avión, increíble. se la pasa Más tiempo medio día de la semana arriba de un avión. Sí, así es. Don Ángel Cervantes, amiga Lilia, ¿qué diferencia hablar de tecnología y no de la corrupción? Cuando se callan las soluciones que propone la sociedad y la riqueza tecnológica que poco sirve si en los medios se suprime los 3 modelos criminales de educación, desde los hogares que son la religión, la belicosidad y las adicciones. Fíjate, Gustavo Jiménez dice, al comprar un automóvil nuevo, el fabricante ofrece una garantía de 3 años o 100,000 kilómetros. En caso de compostura, está obligado a reparar el vehículo sin costo, incluyendo refacciones. En el caso de Metro Línea 12, la garantía debe ser mínimo 10 años. Hay garantías hasta de 40 años, por lo tanto, se debe reparar sin costo. Empresas constructoras, entre ellas deben delicitarse responsabilidades entre el gobierno, porque aquí no nada más es el gobierno, sino también las empresas, deben dar cuentas claras, porque este asunto no nada más se hace entre una empresa y una empresa, sino con los políticos. Claro, la corrupción, decían aquellos cómicos parodiando a José López Portillo, la corrupción somos todos. Somos todos. No, pero no todos, ¿eh? No, fíjate que a mí no, me han son invitado. ellos, más bien. A mí no me han invitado, ¿eh? No, fíjate, ese es el problema, ¿no? Pero ellos son corruptos y ellos son como la verdad. Y como decía don Rubén Pinto, ya no hay diferencia de partido, ¿eh? No. Todo esto que está pasando con, bueno, los 70 años de priismo nos dieron muestra palpable de que en el PRI había corrupción, de que los priistas adoraban a la corrupción. Pero 12 años de panismo, la docena trágica como algunos le llaman, pues nos vinieron a confirmar que por muy persignados, por muy decentitos, por muy morales que se digan, su moral, y la moral es costumbre, es la corrupción también, ¿eh? Bueno, mira, desde que México ¿y qué hablamos de la izquierda, eh? México independiente, con la izquierda, con la derecha, con el Partido Comunista, que era de golpe de pecho en el Partido Comunista. ¿Tú sabes por qué Marcelo Ebrard no fue candidato presidencial en el 2012? Pues porque decidió dejarle el paso a No, porque le dijeron, mira, te lanzas de candidato a la presidencia y van a salir las grúas de tus hermanos, los negocios con Walmart de tus hermanos, mejor quédate callado. Lee la columna, que lean tu columna, ¿no? ¿Dónde está tu columna? Mañana. En www.indicepolitico.com. Ahí van a hablar hasta de las cuestiones que se ventilan, los negocios que se ventilan debajo de las sábanas. Muchas gracias por su compañía. De verdad, esperemos que la próxima semana ya nos acompañe aquí la señora Lilia Arellano. Mientras tanto, les agradecemos mucho a nuestros compañeros en la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, la agencia Al Momento. En los controles, Esaú Granados. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García. Nuestros asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Muchas gracias, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños. Soy Francisco Rodríguez, le deseo como siempre buenas gracias y muchas tardes. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien conduce y sus invitados. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620.
Miguel Ángel Mancera, y en su campaña para la jefatura de gobierno, pues decide nombrarlo coordinador de la campaña. La verdad es que aquí entre nos, no se lo voy a comentar a nadie, Joel Ortega no desempeñaba totalmente ni formalmente ese papel. Eran otros personajes los que en realidad coordinaban la campaña, pero el gesto de rescatarlo fue bien recibido por todos. Mancera y Ortega pues tienen una relación que hasta ahora es más o menos cordial. Y le digo que hasta ahora porque, fíjese usted, después de estos dimes y diretes, de este involucramiento de lo político en un asunto que debiera ser estrictamente técnico, pues en el equipo de gobierno del señor Mancera hay quienes están hablándole al oído y diciéndole que la cabeza de Ortega debe ser ofertada, luego de que inopinadamente, sin avisarle a Mancera, decidió suspender el servicio del metro en estas estaciones de la muy necesaria, ahora ya muy necesaria, línea 12 del metro que une al suroriente de la ciudad con el poniente de la Ciudad de México. Una línea que utilizaban en ese tramo suspendido alrededor de 400,000 personas todos los días. 400,000 personas que han quedado ahora afectadas por un servicio no tan eficiente como es el del metro, que presta la ruta de transporte público, los autobuses pues, del propio gobierno capitalino. Y pues a esas voces que están en contra de Joel Ortega, le aconsejan al jefe de gobierno que debe pues ofrecer esa cabeza y poner a alguien ahí que resuelva un problema que es verdaderamente técnico. Y aprovecho para saludar a mi compañero y amigo Víctor Sánchez Baños, que en este momento se incorpora al programa. Víctor, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con mucho afecto. ¿Qué dices? Víctor, hoy en tu columna, muy leída por cierto, hablabas de los problemas técnicos del metro precisamente. Fíjate que sí, la semana pasada estuve platicando con Bernardo Quintana, que es el presidente del Consejo de Administración. Son las 4 de la tarde con 2 minutos. Sean ustedes bienvenidos a Estado de los Estados, el programa que coordina la señora Lilia Arellano y que se transmite de lunes a miércoles aquí por Radio 620 y por toda la cadena Raza. Les damos la bienvenida. Le doy la bienvenida. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que haya buenas gracias y muchas tardes. Qué bueno que nos acompaña hoy con una disculpa por parte de la señora Arellano. Ella pues está en una etapa que digamos que de recuperación después de un susto, o el segundo susto en una semana a bordo de un avión, y me ha pedido que estos días, después de una, por fortuna que no fue percance, que aconteció la semana pasada, pues sí está tratando de volver a encontrar su equilibrio nervioso, porque sí, imagínese usted, le dieron aterrizaje ahí en Cancún a un aparato grande de estos jets de aerolínea comercial, e inmediatamente después a una pequeña aeronave en la que viajaba la señora Arellano de Mérida a Cancún. Y bueno, ya se imaginará usted, espero que no se lo imagine cómo fue, las vueltas, las maromas que provocó la estela que deja este tipo de aparatos en la pequeña aeronave en la que viajaba la señora Arellano. Qué bueno, Lilia, ojalá que te recuperes pronto, que recuperes tu cuestión nerviosa. Y aquí estamos al pie del cañón. ¿Cómo le ha ido de metro? Usted seguramente viaja en el sistema de transporte colectivo y bueno, pues aún no cesa el escándalo de la ruta 12, la línea 12 del metro, que pues... de Grupo ICA. Me decía Bernardo que con él y con su hijo estaba con Alonso, y estuvimos platicando sobre qué es lo que pasaba con el asunto de la línea 12. Él dice que es un asunto estrictamente político. ¿Por qué? Porque le podían haber dado la oportunidad de que se siguiera, no suspender las actividades del metro, y dice, está seguro, pero digo, ¿tú garantizas que es seguro transportar a los pasajeros en la línea 12 del metro, aquella a la cual está suspendido ahorita el trabajo? Y dice Bernardo Quintana, sí, dice, lo aseguro.
Digo, pero ¿lo garantizas? No, no lo puedo garantizar porque nadie puede garantizar. No, entonces no hay seguridad de que al 100% de que la gente que viaje en ese sistema, pues viaje seguro, o sea, que no vaya a tener un accidente. Después yo hice un recorrido por la ruta, ¿ves? Y hay una curva que entra a un túnel, donde pues tienes que bajar muchísimo la velocidad. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues puede salirse el tren. Entonces dices, bueno, espérame, entonces, ¿es seguro o no es seguro? O sea, qué irresponsable fue Marcelo Ebrard, porque esa ya es mi conclusión, qué irresponsable fue Marcelo Ebrard, cuando por una parte, y yo no estoy exonerando de responsabilidad ahí, Cabellica debía haber dicho, señores, no, pero cuando hace una negociación con un grupo chino para comprarle los trenes, y los trenes tenían un ancho de eje, o sea, donde van las ruedas del tren, que debían ser similar, más bien no similar, ser idéntico al que de las líneas de la ruta 1 y pues las rutas anteriores, las otras 11 rutas. Y no lo hizo. En cambio, sí se mete con el grupo CAF, que es un grupo español, y ya ese grupo le acepta más ancho el eje. ¿Para qué? Para que pueda transportarse más personas. Pero cuando ya la ruta ya estaba hecha. Una curva no es una curva nada más porque yo diga o porque un político decida. Una curva tiene razones técnicas, o sea, para que no se salgan los trenes. Acuérdate que en el trazo de esta línea, pues hubo oposición por parte de muchos vecinos que sentían afectada el valor de su propiedad. Se ha sido suspendida parcialmente en algunas de sus estaciones debido, dice la autoridad del propio metro, el señor Joel Ortega, a fallas que dejaron las empresas que se encargaron de construir esta línea. Un consorcio formado por ICA, un consorcio en el que también participó Carso, la empresa del señor Carlos Slim, y Alstom, una empresa francesa que ya tiene cierta experiencia en la construcción de transportes colectivos, tanto en París como en otros lugares del mundo. Esto de acuerdo al señor Joel Ortega, y ha respondido el consorcio, ha respondido que son cuestiones políticas, que se trata de echarse tierra de la presente administración a la anterior. Y hay quienes recuerdan que Joel Ortega pues fue ofendido en algún momento por Marcelo Ebrard, ya que lo despidió, ¿se acuerda usted seguramente? Lo despidió Joel Ortega en la primera parte del mandato de Ebrard al frente del gobierno capitalino, se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de aquí de la capital nacional. Y tras aquellos lamentables acontecimientos de esta discoteca News Divine, usted se acuerda, pues donde la policía pues no actuó de la mejor forma posible. Comenzó a anunciar una redada, provocó caos entre los asistentes jóvenes en su mayoría, adolescentes en su mayoría, a este centro de diversiones, escaparon en estampida y provocaron que con una puerta muy estrecha, un acceso, una salida muy estrecha, pues sobrevivían heridos y lamentablemente fallecidos también en esta situación. Una decisión del jefe de gobierno de aquel momento, Marcelo Ebrard, para tratar de satisfacer los reclamos de los padres de familia y de la sociedad completa por ese accidente o incidente mal manejado por la policía, fue destituir a quien entonces la encabezaba, que era Joel Ortega. Joel Ortega, durante los últimos años del mandato de Ebrard en la capital de la República, pues se mantiene en el limbo político, por ahí andaba más o menos, hasta que lo rescata el actual jefe de gobierno,